Bueno. Bueno, entonces, ¿se acuerdan? Vamos a hablar con esto. La clase pasada habíamos estado viendo el tema de entrada y salida y habíamos visto algunos algoritmos de planificación de disco, bastante simples, digamos. Hoy vamos a ver un par que al principio de la clase, digamos, vamos a ver un par que son un poquito más modernos, digamos, realistas. Uno de esos es el planificador del ascensor, ¿sí? Este planificador, digamos, el kernel de Linux uno tiene la opción, digamos, del planificador que quiere utilizar. Estos planificadores así más complejos están pensados, igual que los otros que habíamos discutido, están pensados fundamentalmente en la época digamos, cuando se desarrollaron. El concepto que estaba en mente era resolver el problema de las demoras que tienen los discos mecánicos, ¿sí? Vamos a ver el caso de un planificador que se llama NOOP, que es mucho más simple, ¿sí? Y que es el que se puede utilizar directamente con un disco de estado sólido, ¿sí? Tiene mucho menos overhead y las características del disco de estado sólido permiten que un planificador más simple funcione correctamente, digamos, porque el hardware lo permite, digamos. Estos planificadores, como este del ascensor, que vamos a ver después, son más complejos porque, bueno, se está haciendo una solución de compromiso entre, bueno, se aumenta la complejidad del planificador con la idea de que eso va a reducir la latencia que genera el disco mecánico, digamos. Cuando uno usa un disco de estado sólido que no tiene una latencia tan grande como el disco mecánico, entonces no tiene sentido aumentar la complejidad del planificador y se puede utilizar un planificador más simple, digamos. Bueno, del ascensor, la idea acá es que el cabezal se mueva, se mueva siempre en una sola dirección y que no tenga que volver a menos que llegue al final. Es parecido a la idea del planificador scan que habíamos visto. Tiene se hace una sola cola, ¿sí? Con los pedidos, tanto de escritura como de lectura, pero esa cola se mantiene ordenada, ¿sí? De manera creciente o decreciente, digamos, en sentido de el movimiento del cabezal. Además, hay un par de condiciones que se agregan para tratar de mantener dos razones, digamos. Una, reducir la cantidad de pedidos y convertir pedidos adyacentes en un único pedido, ya sea escritura o lectura. Esa es una. Y las otras condiciones están pensadas para evitar la inanición, ¿sí? Imagínense que, bueno, como la cola se mantiene ordenada, entonces supónganse que hay algún pedido particular que llega y va a parar al final de la cola, ¿sí? No le va a tocar ser atendido hasta dentro de un rato, porque hay pedidos más cerca de la posición del cabezal. Entonces, bueno, ese pedido que está alejado del cabezal queda al fondo, digamos. Entonces, si empiezan a llegar más pedidos continuamente que están cerca de la posición actual del cabezal, entonces ese pedido primero que estaba lejos no va a sufrir inanición, pero va a tener que esperar mucho tiempo, ¿sí? Hasta que le toque la tensión. Entonces, esta segunda condición es para evitar esa situación, ¿sí? Entonces, el del juntar dos pedidos es la primera condición. Si hay un pedido en el mismo sector en el que está el cabezal ahora o uno cercano a un pedido que ya se encuentra en la cola, entonces estos dos se funden en un solo pedido, ¿sí? Los discos estos los discos mecánicos, una vez que el cabezal está bien ubicado, ¿sí? Leer datos de la misma pista es bastante rápido, digamos. Es fácil levantar muchos sectores seguidos, ¿sí? Con muy poco retardo, como habíamos visto no sé si se acuerdan, la clase pasada habíamos hecho un breve ejercicio numérico así de latencia. Cuando no hay fragmentación, digamos, y los sectores que queremos leer o escribir están todos juntos,
Entonces la velocidad es bastante buena, digamos. El problema es cuando hay que mover el cabezal. Entonces, si hay dos pedidos muy cercanos entre sí, se convierten en uno solo, cosa que el cabezal se ubique ahí una vez y los levante en una sola pasada, digamos. Esa es una condición. La otra condición es que si hay un pedido que es muy viejo, ¿sí? A partir de un umbral definido, entonces cualquier pedido nuevo que venga va a pasar al final de la cola, ¿sí? De esa forma le vamos subiendo la prioridad al pedido viejo hasta que es atendido, ¿sí? No permitimos que aparezcan pedidos y le ganen el lugar al pedido viejo este. Entonces, de esa forma evitamos la inanición. Bueno, si ninguna de estas dos condiciones se cumple, se busca el lugar adecuado, ¿sí? Porque la cola se acuerdan que la mantenemos ordenada, entonces se busca el lugar correcto para el nuevo pedido que acaba de llegar y se lo ubica ahí, ¿sí? Y bueno, y por defecto, cualquier otra condición es ubicar el pedido al final de la cola. Eh, el, el pedido, el planificador del ascensor tiene el problema que eh, por más que tenemos la condición, la condición número 2, ¿sí? Del pedido suficientemente viejo, aún así estos pedidos viejos tienen que esperar, ¿sí? Entonces, bueno, eso es una contra del planificador. Otro punto es que los pedidos de lectura y escritura están todos mezclados, ¿sí? Y no necesariamente es bueno tratarlos por igual, digamos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Un pedido de escritura, ¿sí? Generalmente, es no bloqueante, ¿sí? Imagínense ustedes que están haciendo un programa cualquiera, ¿no? Generan un resultado y lo quieren guardar en el almacenamiento secundario, en el disco, y bueno, hacen, no sé, un fprintf, lo que sea, y continúan con su tarea, no necesitan saber que la operación ya terminó para poder continuar avanzando con el programa, ¿sí? Entonces, generalmente esos pedidos no son bloqueantes. Ahora, los pedidos de lectura, por lo general, sí son bloqueantes, porque lo que suele suceder es que uno dice, bueno, necesito un dato para continuar con la operación que estoy haciendo, y ese dato lo tengo que sacar del disco. Entonces, pido el dato del disco, y bueno, no puedo continuar si no tengo ese dato, entonces no me queda otra que esperar. Entonces, generalmente los pedidos de lectura son bloqueantes, ¿sí? Eh, entonces, este planificador, que es una modificación del ascensor, mantiene la estructura de la cola única ordenada, ¿sí? Y además tiene una FIFO de lectura o una de escritura, digamos, de acuerdo al que sea el caso, que tiene un tiempo límite, ¿sí? Acá hay un diagramita, digamos, está la cola del ascensor, ¿sí? Y una FIFO para lectura y escritura, ¿sí? Con un tiempo límite. Entonces, uno puede poner, por ejemplo, que los tiempos límites de lectura y de escritura sean diferentes, ¿sí? No es lo mismo esperar una lectura que esperar una escritura. Y además mantenemos el orden para bueno, dar lo más equitativo posible. Esta es una opción que hay en el kernel de Linux, digamos, uno puede elegir configurar para usar un planificador de deadline. Otra modificación para los planificadores que también es configurable es utilizar la anticipación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, no normalmente, es común que un pedido de lectura inmediatamente esté seguido por otro pedido de lectura. Imagínense que, bueno, yo digo, bueno, necesito leer este dato del archivo para cargarlo en mi variable, ¿sí? Y una vez que terminé de eso, digo, bueno, ahora necesito leer el dato siguiente del archivo para cargarlo en esta otra variable, ¿sí? Yo necesito cargar dos datos del archivo. Entonces hago un pedido de lectura, ¿sí? Espero que suceda. Cuando termina la lectura y se desbloquea mi proceso, yo cargo el dato leído en mi variable.
a esa altura ya el planificador de disco está tratando de servir el próximo pedido que está en la cola, ¿sí? Y yo inmediatamente vuelvo a hacer un pedido de un dato que está al lado del que había pedido recién. Y como ahora el planificador ya se fue a servir otro pedido que estaba en la cola, tengo que esperar un montón de tiempo hasta que me vuelva a tocar a mí para leer ese dato, digamos. Entonces, algo que se suele hacer, esta anticipación, es el planificador con anticipación lo que hace es, sirve un pedido de lectura, ¿sí? Y antes de continuar con la planificación del próximo, espera un ratito. Le da tiempo al programa a recibir el dato que leyó recién y generar el nuevo pedido, ¿sí? Esto supone obviamente que, bueno, es muy común esta situación de que se hacen dos lecturas seguidas y que el principio de cercanía se mantiene, ¿sí? Es decir, que yo voy a leer un dato que está ahí al lado del que acabo de leer. Esto suele generar beneficios, digamos, de velocidad promedio, ¿sí? Obviamente que tenemos que estar esperando ahí para acá, después de que servimos es un poco intuitivo, digamos, porque servimos una operación y en vez de ir inmediatamente a la siguiente, quedamos esperando, ¿sí? Pero bueno, es algo que suele ayudar, digamos. Obviamente, después de que terminó ese plazo de espera, si no llegó ningún pedido, se continúa con la planificación, ¿no? Bueno, después otra opción, digamos, que hay para elegir el planificador es, bueno, cada proceso tiene su cola de entrada y salida con los pedidos que está realizando, por si están separados. Cada una de esas colas está ordenada, ¿sí? Como si fuera el ascensor, por ejemplo, ¿sí? En cuanto a la posición del cabezal, y el planificador va atendiendo cada una de esas colas en tipo round robin, digamos. Le da tiempo a cada una, le da una cierta cantidad de tiempo de servicio, atiende la mayor cantidad de pedidos que puede durante ese tiempo y después de un rato pasa al siguiente, ¿sí? Si mientras está atendiendo una cola, esta queda vacía, es decir, sirve todos los pedidos que tenía esa cola, en vez de saltar inmediatamente a la siguiente, puede quedar un tiempo de espera ahí para ver si ese proceso hace un pedido nuevo, digamos. Similar al principio de anticipación que estábamos viendo recién. Entonces, estos 3 o 4 planificadores que hemos visto, digamos, el del ascensor, deadline, con anticipación y el FAIR, el justo, la mayoría de ellos, bueno, todos ellos, digamos, están pensados para mejorar el tiempo de respuesta en un caso en que tengamos un disco magnético, ¿sí? Cuando tenemos dispositivos de estado sólido, cambia un poquito la cosa. Veamos acá 2 filminas con respecto a las características así generales, ¿sí? Esto ya, obviamente ustedes lo saben, digamos, pero bueno, lo cubrimos brevemente. Digamos, los dispositivos de estado sólido son básicamente una memoria no volátil, ¿sí? Que está conectada a un controlador para el direccionamiento y conectada, por el otro lado, al bus del sistema para leer los datos, digamos. Tienen múltiples ventajas, digamos, por eso es que se están utilizando cada vez más. Bueno, acá están listadas, digamos, el tamaño que ocupan, el peso que tienen, la potencia consumida, ¿sí? Son muy resistentes mecánicamente, son más rápidos que los discos magnéticos, no hacen ruido, ¿sí? No tienen partes móviles, entonces no hay nada de ruido, es simplemente una memoria electrónica, digamos. Actualmente las desventajas que van cambiando, esto va pasando, va mejorando con el paso del tiempo, digamos, son, bueno, el costo por bit, ¿sí? Almacenado, la capacidad, el costo por capacidad, la capacidad total absoluta que se puede lograr con una sola unidad y la vida útil, ¿sí? Profe, el tema de la vida útil, por qué se da, o sea, que tiene tan poca escritura, sobre todo en La, la, comparación a un la, disco duro la, sólido? Un disco la de estado sólido. celda, la celda de memoria se va degradando.
la electrónica de la celda se degrada con la escritura. Generalmente esto es un sistema para por ejemplo, ¿no? Un sistema para grabar los datos. Hay que elevar el voltaje de alimentación, ¿sí?, de la celda que uno quiere escribir para que el dato que uno está tratando de grabar quede grabado en la celda, ¿sí? Ese incremento en el voltaje le va reduciendo la vida útil a los transistores, digamos. Entonces, los ciclos de escritura, cada vez que tenemos que levantar el voltaje de la celda para escribir, lo vamos degradando poco a poco hasta que empieza a fallar la celda, ¿sí? Las celdas estas son, obviamente, el tamaño es muy chico, todo lo que quieran, pero ocupan un espacio, ¿sí? Entonces se las hace, cada vez se las trata de hacer más pequeñas, por supuesto, para que el disco, bueno, por todos los motivos que es ventajoso la miniaturización en la microelectrónica, ¿no? Reducimos el área, se reduce el precio, se reduce el consumo, etc. Se aumenta la capacidad por unidad de área de silicio. Entonces, mientras más chicas se hacen las celdas, más sufren la degradación por el cambio de voltaje en la escritura. Entonces, no podríamos ser muy optimistas en cuanto a la vida útil de un disco de estado sólido. O sea, entiendo que lo que Claro, más nos conviene es que se abaraten y poder cambiarlo más seguido. Digamos, obviamente se hacen esfuerzos para prolongar la vida útil también, ¿no? Incluso hay, ahora lo vemos brevemente, así muy por encima, ¿qué es lo que pasa? Digamos, imagínense que, bueno, un disco cualquiera, ¿sí? Yo tengo el disco de mi computadora, que es un disco de estado sólido, tengo un pedazo del disco dedicado a la partición de intercambio, ¿sí?, para la memoria virtual. Y tengo, bueno, en otra parte del disco, donde están los archivos del sistema operativo, mis archivos, qué sé yo. La parte del intercambio se escribe muchísimo, porque estoy todo el tiempo paginando yo, ¿sí? El sistema operativo, cada vez que está prendido, está paginando, subiendo y bajando páginas de memoria al disco. Entonces esa parte se escribe muchísimo. Pero la parte que tiene, no sé, los archivos del sistema operativo o mis archivos de datos, qué sé yo, tiene la foto de mis vacaciones del 2012, eso no lo veo nunca, digamos. Entonces, ni tampoco las borro, ni las escribo, ni nada. Entonces, no, esa área del disco no se usa tanto, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, se trata de que el controlador, bueno, por lo pronto sabe qué partes, qué celdas del disco se están escribiendo más que otras, ¿sí? Lleva una estadística y las va cambiando, ¿sí? Va reemplazando la posición de las celdas que se utilizan para tratar de mantener la escritura lo más pareja posible, ¿sí? Obviamente que no es perfecto esto, pero se trata más o menos de mantener un buen promedio de escrituras en todas las celdas libres, ¿sí? Entonces con eso se prolonga bastante la vida útil del disco. Básicamente lo que sucede es que una vez que empiezan a fallar las celdas, fallan todas a la vez. Digamos, hay un momento en el que el disco deja de andar directamente, ¿sí? Porque como está todo bien promediado, digamos, todas han sido utilizadas de manera más o menos pareja, bueno, eventualmente todas llegan a, no sé, el 1.000.000 de ciclos de escritura, los 2.000.000 de ciclos de escritura, lo que sea que el soporte, y empiezan a fallar todo al mismo tiempo, digamos. Está bueno eso. Y el controlador, ese control lo hace el sistema operativo. No, no, ese O tiene un control controlador viene con el interno disco, del disco. claro, el Ah, controlador bien. interno del disco. Es básicamente el circuito integrado que hace de interfaz entre la memoria y el sistema operativo. El controlador al sistema operativo, el sistema operativo ni se entera de esto. El sistema operativo piensa que las cosas se están guardando siempre en el mismo lugar y en realidad el controlador le está mintiendo al sistema operativo y va cambiando de lugar, va reemplazando las celdas que se escriben, digamos, para mantener ese promedio. Aún así, bueno, eventualmente fallan, digamos, los discos. Entonces, hay, hay varias opciones. Acá se han probado muchas cosas, ¿no? Obviamente uno pensaría que los discos de estado sólido son como la RAM, digamos, que uno lee el dato y está bien, ¿sí? Pero bueno, con la miniaturización y la necesidad de reducir los costos,
hay errores en las lecturas, ¿sí? Tanto en la RAM, ¿sí? Como en los discos de estado sólido. Entonces la información se protege con código de control de errores, igual que en los discos magnéticos, ¿sí? La tasa de error es mucho más baja que en un disco magnético, pero hay errores de lectura. O sea, uno escribe un dato y después lee otra cosa, o lee varias veces el mismo dato y lee números distintos, ¿sí? Entonces los datos se escriben con un código de control de errores para proteger la información y llevar esa tasa de error a cero, básicamente. Con las fallas pasa lo mismo, digamos. Uno puede tolerar celda fallida porque el código protege, o hay casos en los que el controlador directamente las da por perdida a la celda, ¿sí? Si ve que, porque ¿qué pasa? El código de control de errores no solo que corrige los errores, sino que me dice que hubo un error. Me puede decir, bueno, estos datos que leímos tenían un error, el código los corrigió, estos son los datos correctos, pero uno se entera que hubo un error. Entonces algunos controladores llevan una estadística de eso, y si hay una celda que falla sistemáticamente o cuya probabilidad de error sube por encima de la media, la toma como, la marca como inutilizada y deja de usarla, ¿sí? Se pierde un poco de capacidad, obviamente, pero ayuda a prolongar la vida útil del sistema, digamos. Hay toda una serie de trucos que se hacen para tratar de sortear este problema de la vida útil, digamos. Y bueno, eso con el tiempo va mejorando. Eventualmente lo van a solucionar completamente, digamos. Está bueno. Bueno, y como en este caso, todo este problema de las demoras por los tiempos de búsqueda y el movimiento del cabezal y la rotación del disco no existen, entonces el planificador de disco no hace falta que sea complejo, ¿sí? No ganamos nada con hacer un planificador complejo porque la velocidad es alta lo mismo, digamos. Entonces se usa este planificador no-op, que es no operation, básicamente no hace nada. O sea, tiene una cola sin ordenar para cada proceso y las va atendiendo todas en round robin, ¿sí? Atiende una, después la otra, después la otra, después la otra y así. Y eso simplemente funciona rápido y no hay overhead, porque es una cosa muy simple, digamos. Linux permite el kernel elegir este planificador. Incluso la elección se puede hacer automática dependiendo del dispositivo, digamos. Bien, entonces con eso un poco cerramos la parte de planificación de disco. O sea, no solamente nos beneficiamos por el lado de que el disco es más rápido en sí mismo, o sea, el proceso de interacción con el periférico, sino que también nos beneficiamos en el punto de que el CPU tiene que hacer menos trabajo relacionado al disco y puede hacer cosas más útiles. Exactamente, tiene solo beneficios. Esas dos cosas son ventajas, como vos mencionas, digamos. Las únicas contras por ahora son estas que están mencionadas acá, digamos, el costo, la capacidad total, ¿sí? Y la vida útil. Entonces, estos son dispositivos que son muy adeptos a computadoras personales, por ejemplo, ¿sí? O sea una notebook, una cosa chiquita que no necesitamos 5 teras, ¿sí? Con algunos cientos de gigas suficiente para vivir, digamos. Qué sé yo, es más que suficiente, digamos. Y son dispositivos, imagínense yo esta computadora que la uso para trabajar, tampoco la hago escribir mucho, digamos, no es que estoy cargando significativamente el disco. Entonces ya llega un punto en el que la vida útil del disco de estado sólido es comparable con la vida útil del resto de los dispositivos del sistema, ¿sí? No sé, se me va a secar la grasa siliconada o se me va a romper la fuente, o se me va a caer la notebook y la voy a romper, ¿sí? Antes de que se rompa el disco duro, digamos. Claro. Esa era mi duda. ¿Qué tan significativo es esta corta vida útil? Claro. O sea, es... Y digamos, así como les digo, actualmente en una computadora personal no tiene ninguna importancia, digamos, no va a ser un problema. Ahora, si tienen una aplicación que está constantemente escribiendo datos, ¿sí? A una tasa alta, permanentemente las 24 horas, y bueno, por ahí habría que pensarlo, porque probablemente lleguen a la vida útil antes de que estén preparados para reemplazar el disco, o que el resto del sistema se rompa, digamos, ¿sí? Depende mucho. El tema acá, qué sé yo, lo difícil, en el caso de la elección, ¿no?, de comprar un sistema, es que toda la información que el fabricante da
hay que tomarla con pinzas, ¿sí? O sea, el fabricante va a decir que el disco que te está vendiendo va a durar 1.000.000 de años, digamos, pero es muy difícil saber si eso es cierto o no, digamos. Profe, a raíz de lo que comenta, busqué vida útil de SSD Ujú, y tira un estimado de 9,86 años de claro, vida útil, y nombra que incluso bajo un uso muy intensivo de 100 gigas por día, se estima 5 años. claro. Y qué Igual sé yo, depende digo, banda del modelo del disco, que yo sé que hay unos Samsung que se la Puede ser. rebancan. claro, claro, depende mucho del fabricante. Estas cosas son, imagínense que usted, un disco duro, ¿sí? Que nosotros mencionábamos, por ejemplo, que es qué sé yo, un canal de comunicaciones, digamos. La única interfaz estándar que tiene que tener el disco es la que se conecta al sistema, ¿sí? La SATA o lo que sea, digamos. Todo lo demás no tiene ninguna necesidad de publicar, ni de estandarizar, ni de hacer revisar por nadie, ¿sí? El fabricante. Porque es todo lo maneja él, ¿sí? No tiene que ser compatible con nadie. Entonces ninguno de los fabricantes dice qué es lo que está haciendo en realidad, ¿sí? No se hacen publicaciones, no se hacen patentes, eh, queda todo oculto para que la competencia no se entere. Entonces uno realmente no sabe qué es lo que están haciendo, ¿sí? Y bueno, no sé, lo que se puede hacer es, qué sé yo, ir a una revista de informática que hace testing verdadero y prueban 2 o 3 unidades y bueno, y dicen, o sea, imagínense que no, esa cifra de 5 años, ¿sí? No es que hace 5 años que tiene un disco prendido a ver si falla, ¿no? Es una estadística, digamos, un estimado de agarraron una celda, le escribieron 1.000.000 de veces y bueno, si se rompió decimos 5 años, si no se rompió decimos 9. ¿Sí? Claro. Son todas estadísticas, inferencias estadísticas, digamos, no es que alguien estuvo 9 años midiendo, digamos. Entonces, bueno, varía mucho con el fabricante, es muy, muy difícil saber realmente qué es lo que va a pasar, digamos. Lo que hay que hacer, obviamente, es, bueno, sí, hay que tener backups, es la única solución, digamos. Y ahí te olvidas el problema, de si tenés un backup y se rompe el disco, no importa, porque lo tirás y compras otro, digamos. Si no tenés backup y se rompe el disco, ahí sí es un problema serio, digamos. Digamos, para no perder los datos, la solución es el backup. Para mantener la disponibilidad, ¿sí? Hay algunas ideas, entre estas, el RAID, ¿sí? El RAID obviamente se inventó mucho antes de los discos de estado sólido, pero el problema era el mismo, digamos, se trata de lograr una performance alta, ¿sí? A bajo costo. Y por performance me refiero a velocidad de acceso y confiabilidad, ¿sí? Entonces, lo que es, la idea acá es juntar varios discos, ¿sí? Convertirlos en un solo disco sólido, en un solo disco lógico, perdón, ¿sí? Estos discos pueden ser de estado sólido o magnético, no importa. Esto se diseñó para discos magnéticos, ¿no? La idea es que juntamos varios discos y se los mostramos al sistema como si fuera un solo disco lógico, ¿sí? La información que queremos guardar se distribuye entre esos discos y parte de la capacidad de esos discos se usa para guardar redundancia, ¿sí? Redundancia de alto nivel. Y eso permite lograr resistencia a fallos en el disco, ¿sí? Supónganse que yo tengo, no sé, 4 discos, se rompe uno y el sistema sigue andando y yo no pierdo información, ¿sí? Entonces viene el técnico, se entera, le llega un mail, el sistema le dice, che, mira, se rompió uno de los 4 discos, y viene el técnico, lo cambia, pone un disco nuevo, todo en caliente, ¿sí? El sistema sigue funcionando, y el RAID se vuelve a armar y sigue todo perfecto, digamos. Y se rompió un disco y nadie se preocupó, digamos, ¿sí? Ese es el objetivo del RAID, digamos. Hay varios, esto, bueno, como les decía, esto se hizo antes de que se popularizaran los discos de estado sólido. Un paper de Berkeley, de la Universidad de Berkeley en California, inventaron el término RAID, ¿sí? Era algo que
ya se venía haciendo, ¿sí? Diferentes fabricantes lo estaban usando en sistemas comerciales. Pero bueno, como la Universidad de Berkeley es una universidad pública, lo publicaron a esto, se popularizó y ahora, bueno, quedó definido como un estándar de facto, ¿sí? Entonces acá la idea es, de vuelta, usando discos baratos, ¿sí? Lograr las mismas capacidades o cualidades que tenga un sistema de almacenamiento de alto rendimiento, ¿sí? En algunos casos se logra, en todos los casos se trata de lograr confiabilidad y en algunos casos se logra ganancia en la velocidad también. Hay varios niveles de RAIDs, ¿eh? Nosotros vamos a ver 6. Esto ha ido evolucionando con el tiempo, se van inventando nuevos niveles, hay combinaciones de niveles de RAID que también se utilizan. Nosotros vamos a ver los 6 niveles básicos nomás, digamos, el resto son combinaciones de estos, digamos. Entonces, el primero que en realidad, bueno, está publicado, digamos, pero no es específicamente, no cumple específicamente con la definición de RAID porque no tiene redundancia, es simplemente tener muchos discos, ¿sí? La información que se quiere escribir se distribuye de manera pareja entre los diferentes discos, ¿no? Acá, perdón, cada cilindro azul de esto se supone que es un disco. La información se va dividiendo y se van escribiendo en los diferentes discos. Entonces, acá lo que se gana, no se gana confiabilidad, ¿sí? Porque no hay redundancia. Entonces, si a mí se me rompe un disco, por ejemplo, se me rompe el disco del medio, alguno de estos dos discos del medio, la información que está ahí la pierdo y el sistema deja de funcionar, ¿sí? Pierdo la mitad, un cuarto de la información que tenía, la pierdo, ¿sí? Es por eso que no considero un RAID propiamente dicho, digamos. Pero tiene la ventaja de la velocidad, porque yo puedo, supóngase que tengo esta información y quiero leer estos 4, lo que dicen strip 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Necesito esos datos, los leo en paralelo a cada uno de su disco, los puedo sacar a todos en paralelo, ¿sí? No es que leo primero el 0, después pido el 1, después pido el 2, después pido el 3 de un solo disco, sino que puedo leer de los 4 en paralelo. Entonces eso me da una ganancia de velocidad, particularmente en el caso de los discos magnéticos, obviamente. No me doy cuenta, profe, por qué podríamos leer en paralelo, o sea, y en otros casos no. Claro, si fuera un solo disco, ¿sí? Yo tendría, por ejemplo, bueno, la información no estaría ordenada así como está acá, ¿sí? Tendría un sector, tendría fragmentación en el disco, ¿sí? Tendría un pedazo por acá o un pedazo por allá, en diferentes pistas, por ejemplo. Entonces, si yo quiero leer estos 4 bloques de datos, ¿sí? De un disco único, tendría que mover el cabezal a donde está el primer bloque, levantarlo, después le mover el cabezal a donde está el bloque 1, levantarlo, después mover el cabezal a donde está el bloque 2, levantarlo, y mover el cabezal a donde está el bloque 3, levantarlo, ¿sí? Entonces tendría 4 movimientos de cabezal, tendría 4 esperas de búsqueda, ¿sí? Ahora, en el caso de usar estos 4 discos, ¿sí? Yo le digo al primer disco, le digo, bueno, dame el dato, el strip 0, ¿sí? Y al mismo tiempo le digo al segundo disco, dame el strip 1, y al mismo tiempo le pido al tercer disco el strip 2, y al mismo tiempo le pido al cuarto disco el strip 3. Entonces todos hacen el tiempo de búsqueda simultáneamente, ¿sí? El primer disco va donde está el strip 0, el segundo va donde está el strip 1, todos los cabezales se mueven al mismo tiempo, hace la posición donde está el disco. Entonces, en vez de tener que esperar 4 tiempos de búsqueda, yo espero un solo tiempo de búsqueda, ¿sí? Y eso, bueno, me acelera básicamente la lectura de los datos, digamos. No sé si eso aclara un poco. Tuve la mala suerte que por un motivo el Meet se me clavó mientras empezó a explicar, pero entiendo de que puedo tomar, en vez de, si yo tuviera un solo disco y supongamos que estuviera numerado, tuviera que leer el 0, el 1, el 2, el 3. En cambio, al tenerlo dividido en 4 discos, puedo tomar al mismo tiempo el strip 0, el strip 1, el strip 2, el strip 3, digamos. Claro, con un solo tiempo, el único tiempo de espera es un solo tiempo de búsqueda del cabezal, ¿sí? Claro. Mientras que en el otro caso serían 4. Perfecto. Esa es la idea, digo. Bueno, acá la capacidad, ¿sí? Del sistema es
la suma de las capacidades de los discos, ¿sí? Tengo los 4 discos completos para utilizar. Y si se me rompe un disco, pierdo todo, ¿sí? Fíjense que el RAID necesita redundancia porque yo acá, digamos, si yo tengo un solo disco, la probabilidad de que se me rompa un disco y yo pierda todos los datos es igual a la probabilidad de que se rompa el disco, ¿sí? Le pongamos P a esa probabilidad. Ahora, supónganse que yo tengo 4 discos iguales, ¿sí? Tengo Y se rompe 4P. cualquiera de esos 4, ¿sí? Y yo pierdo todo si se rompe cualquiera de esos 4, entonces ahora la probabilidad de que yo pierda los datos es 4 veces más grande, ¿sí? Y la suma de las probabilidades de que se rompa alguno de los discos, digamos. Entonces, mientras más discos tengo, la probabilidad de que se me rompa un disco es más alta, digamos. Y en este caso, cualquier disco que se me rompa, pierdo todos los datos, ¿sí? Entonces, bueno, aparte de la velocidad, no tiene mayor ventaja esto. Bueno, acá hay un esquemita de cómo se distribuyen los datos, ¿sí? Yo le hago creer al sistema que tengo un solo disco lógico enorme, ¿sí? Y en realidad estoy distribuyendo los datos entre los diferentes discos. No es gran cosa esto. Entonces ahora vamos a ver el primer nivel de RAID, el RAID 1, que sí tiene redundancia, ¿sí? Bueno, la redundancia es extremadamente básica en este caso, es simplemente duplicar los datos, ¿sí? Yo tengo todos los datos que tenía en los 4 discos del RAID 0, los duplico en los 4 discos más, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué hice? Efectivamente, reduje la probabilidad de perder los datos a la mitad, ¿sí? Y mantengo la ventaja de velocidad. ¿Está bien? Tengo los datos duplicados y la probabilidad ahora, si yo pierdo un disco, ¿sí? Bueno, todavía tengo el otro, el espejo de él, lo tengo todavía, entonces no pierdo todos los datos, digamos. Y mientras el técnico viene y repara el disco que se rompió, yo sigo usando el otro disco, digamos, ¿sí? Entonces el sistema está funcionando, no hay tiempo caído, ¿sí? Imagínense que estamos hablando de un sistema para el que, qué sé yo, una aplicación crítica, digamos, no sé, la base de datos de un banco, por ejemplo, con el estado de las cuentas de los usuarios. Digamos. Eso no puede fallar, digamos, tiene que estar siempre funcionando. Entonces, tengo que prever la situación de que se me va a romper un disco, digamos. Ahora, obviamente el problema que tiene esto es que el costo por bit se me duplicó ahora, ¿sí? Porque para cada bit que quiero almacenar tengo que pagar por 2 bits, ¿sí? Tengo que comprar el doble de disco de lo que realmente en realidad necesito, ¿sí? Después el RAID 2 ya hace algo un poquito más sofisticado con la redundancia y aplica un código Hamming, ¿sí? Un código muy simple que puede detectar error en una lectura, en un disco, de los 4 discos que necesito, digamos, de los 4 discos que leo con los datos, puedo detectar un error, ¿sí? Perdón, puedo detectar 2 errores y puedo corregir uno, ¿sí? Es la propiedad del código Hamming. Esto se hace a nivel de controlador, ¿sí? Hay una controladora de RAID que aplica el RAID 2 porque el nivel al cual se aplica la redundancia es muy bajo, digamos, ese nivel de bit. ¿Está bien? Los discos tienen que ser todos idénticos, tienen que ser del mismo modelo, exactamente iguales, porque los cabezales quedan sincronizados, ¿sí? Todos se mueven al mismo tiempo, digamos. Esto ya no se usa, digamos, porque tiene una serie de ventajas, digamos, la controladora es bastante compleja. Pero fíjense, para hacer notar, digamos, que antes tenía que comprar 8 discos, ¿sí? Para lograr la capacidad de 4. Con el RAID 2 solamente tengo que comprar 7 para lograr la capacidad de 4, ¿sí? Entonces me sale un poco más barato y si se me rompe un disco, puedo corregir los errores, ¿sí? Utilizando la paridad, la información del código Hamming, perdón, y entonces el sistema sigue funcionando. Y yo puedo reemplazar ese disco y reconstruirlo, digamos. Otro caso es el RAID 3, ¿sí?
que es un poco más simple. La paridad se hace a nivel de byte acá y se hace simplemente con un OR exclusivo, ¿sí? También tolera el fallo de una unidad. Entonces, si a cualquiera de los discos falla, el sistema sigue funcionando. Y fíjense que ahora la pérdida de capacidad es mucho menor, ¿sí? Si yo quiero, en este caso, digamos, como lo estoy mostrando acá, si quiero mantener 4 discos, solamente tengo que comprar 5, ¿sí? Y logro la confiabilidad. Fíjense, vamos a ver muy simple, digamos, cómo se hace el tema de la paridad, digamos. Tenemos 4 discos de datos, ¿sí? Los 4 discos de datos que son los azules, y un disco donde guardamos la paridad, ¿sí? La paridad se calcula con una OR exclusiva, ¿sí? Es decir, se hace la operación de XOR con los datos de los 4 discos que tienen los datos de interés, y el resultado de esa operación es la información que se va a escribir en el 5.º disco, ¿sí? La paridad. Ahora, ¿qué pasa cuando falla un disco? ¿Sí? Supongamos que yo pierdo uno de los discos. ¿Cómo hago para obtener la información de ese disco y dársela al usuario? ¿Sí? Bueno, lo que es relativamente simple esto, digamos, yo lo que necesito es, con la información de los 3 discos que me quedaron, ¿sí? Supónganse que perdí el 2, con la información del disco 0, 1 y 3 y la paridad, tengo que reconstruir la información que había en el disco 2. ¿Sí? Bueno, y eso se hace, fíjense, si yo a la ecuación esta de acá arriba le sumo de los dos lados x4 más x2, ¿sí? Si ustedes hacen la operación de suma XOR de un dato consigo mismo, ¿sí? Lo mismo se cancela básicamente como no tenerlo. Entonces del lado de la izquierda del igual me queda la información del disco que me interesa, ¿sí? Y del lado de la derecha, ¿sí? El que desaparece es el x2 y queda reemplazado por el x4. Entonces, si yo hago la XOR de la información de los 3 discos de datos con la paridad, puedo obtener como resultado la información del disco que me falta. ¿Ven? Entonces ahí reconstruyo los datos. Entonces, bueno, cuando el disco se rompe, el sistema empieza a realizar estas operaciones para darle los datos al usuario. Digamos. Obviamente que esto lo hace más lento al sistema porque tiene que estar haciendo este cálculo para todos los datos que hay que leer, digamos. Pero sigue funcionando el sistema como si no hubiera pasado nada y le da tiempo al operador a reemplazar el disco que se rompió. Una vez que el operador reemplaza el disco que se rompió, ¿sí? Saca el disco roto y pone uno nuevo, le dice al sistema, bueno, ya está, reemplace el disco, reconstruir el 2. Entonces, con esta operación puede calcular todos los datos que tienen que estar en el disco 2 y los escribe ahí y el disco queda funcionando. Y ya de vuelta tenemos 5 discos sanos útiles. ¿Sí? Bien. El RAID 4, ¿sí? Es muy parecido, ¿sí? Al 3 básicamente se hace una operación similar. Lo único que supónganse que yo quiero, digamos, imagínense acá, ¿sí? El usuario me pide escribir, no se rompió ningún disco, ¿no? Simplemente me pide modificar un dato, ¿sí? El dato de X1, ¿está bien? Bueno, yo para calcular tengo que volver a calcular X4 para actualizarlo, ¿sí? Porque yo cambié X1, entonces tengo que leer X0, X2, X3 para calcular X1, para volver a calcular X4 y escribir la nueva paridad, ¿sí? Eso se puede simplificar, digamos, también con estas operaciones simples, digamos. Yo sé que el nuevo valor de la paridad que quiero obtener, bueno, es los datos que ya están presentes en los discos 0, 2 y 3, más el nuevo dato que yo realmente quiero escribir, que es X1', ¿sí? Bueno, si yo sumo sumo X1 dos veces, ¿sí? Fíjense acá a la derecha, que es lo mismo que no hacer nada, porque X1 más X1 se cancelan, ¿sí? Ahora yo en esta ecuación me quedo que es
tengo X0 acá, X1, X2 y X3, ¿sí? Esa suma es igual a el X4 actual, ¿sí? Entonces lo puedo reemplazar. Reemplazo X0, X1, X2 y X3 por X4, ¿sí? Que es un dato que está en la paridad. Le sumo el dato que quiero escribir, le sumo el dato que está escrito en este momento, en ese lugar, y el resultado de eso es la paridad nueva, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Yo cada vez que quiero escribir un dato nuevo, reemplazar o modificar un dato ya existente, leo la paridad actual, leo el dato, el contenido actual del disco, y a eso le sumo el dato que quiero escribir, ¿sí? Me da la paridad nueva, entonces escribo la paridad y escribo el dato nuevo, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa? Para cada operación de escritura, yo tengo que leer y escribir en el disco de paridad, ¿sí? Todas las operaciones de escritura, no importa en qué disco sea, si es el 0, el 1, el 2 o el 3, en todas de ellas tengo que escribir en el disco de paridad, ¿sí? Y eso genera un problema porque el límite para la velocidad me lo va a dar un solo disco, ¿sí? Yo voy a llegar a un cuello de botella en el que voy a estar limitado, no puedo andar más rápido porque el disco de la paridad se demora, ¿sí? Está saturado y entonces no, lo tengo que esperar, digamos, ese disco. Bueno, ese es un problema que tiene RAID 4, digamos. Aparte de eso, anda bárbaro, digamos, si se rompe un disco lo reemplazo, no pasa nada, pero tiene este problema del cuello de botella. Entonces, Acá todos los discos tienen que ser iguales, profe. no necesariamente. O Acá, sea, podríamos tener un disco claro, un poco más rápido en el de paridad como para solventar un poco por este ejemplo, problema. podremos comprar un disco más rápido y asegurarnos de que ese sea el disco de paridad, digamos. Puede hacer eso. Esto, de hecho, el RAID 4, por ejemplo, es algo que se puede implementar por software. No hace falta que la controladora tenga nada especial, digamos. Yo puedo implementar el RAID 4 simplemente por software, si quisiera, ¿no? De hecho, qué sé yo, uno puede implementar el RAID por software en Linux, un módulo que se carga y sale funcionando, digamos. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Inventan esta historia del RAID 5. Y acá lo que se hace es básicamente, bastante simple, digamos, la solución, distribuir la paridad en todos los discos, ¿sí? En vez de escribir toda la paridad en el mismo disco, yo escribo, por ejemplo, para esta fila de bloques la escribo en el disco de la derecha. Para la segunda fila de bloques la escribo en el tercer disco, en el cuarto disco, y así, ¿está bien? Entonces ahora, todas las cargas de escritura de paridad, ¿sí? Que antes la tenía que hacer siempre sobre el mismo disco, ahora queda distribuida sobre todos los discos, ¿está bien? Entonces me empareja la carga ahí. No es que tenemos un cuello de botella con un disco particular, sino que queda, bueno, distribuida de manera equitativa la carga y no tenemos un cuello de botella particular, digamos. Ese es el objetivo del RAID 5, básicamente. En cuanto a protección y capacidad, es lo mismo. La única diferencia es que la paridad está distribuida, ¿sí? Este RAID se usó muchísimo, ¿sí? Bueno, porque tenía, bueno, todas estas ventajas, ¿sí? O sea, yo puedo perder un disco mecánicamente, se queme el disco, se prende fuego, yo lo saco, pongo uno nuevo y sigue funcionando, no pasa nada. Cuando uno hace esto, reemplaza el disco, el RAID, ya sea de hardware o de software, mientras no está sirviendo al usuario, ¿sí? Pues yo pongo un disco vacío acá, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es escribirlo de nuevo, llenarlo con los datos que tienen que estar, digamos. La paridad, el bloque 1 lo voy a obtener con la información de los otros tres discos, más el bloque 3, más el bloque de paridad y así, ¿sí? Entonces cuando uno carga el disco nuevo, el sistema de RAID se empieza a encargar de llenarlo con los datos, ¿sí? Bueno, esto está todo muy lindo, digamos, anduvo muchísimo tiempo bien. Ahora hay un problemita acá surge, que es que la capacidad de los discos, ¿sí? Ha crecido bastante, digamos, con el paso del tiempo, ¿sí? O sea, digamos, yo personalmente recuerdo discos muchísimos más chicos que lo que existen ahora, ¿sí? O sea, un disco entero era una locura antes, y algo impensado, y ahora algo que se consigue. De hecho, comprar discos más chicos es difícil, digamos. Entonces, ¿qué pasa?
bueno, los discos más o menos, la probabilidad de falla de los discos más o menos se mantiene, ¿sí? No, la tasa de reducción de la probabilidad de falla de los discos magnéticos no ha sido tan grande como la tasa de crecimiento de la capacidad, ¿sí? Y esto genera un problema, digamos. Supónganse que ustedes, de hecho a mí me ha pasado esto, ¿sí? No es nada lindo. Supónganse que ustedes tienen el RAID funcionando, está todo bien, se rompe un disco y bueno, el sistema nos manda un mail, dice se rompió el disco 2, no pasa nada, está todo bien, qué suerte que tenemos el RAID. Vamos, sacamos el disco roto, ponemos el disco nuevo, ¿sí? Y el sistema se empieza a regenerar. Ahora, es tan grande la capacidad del disco que el tiempo de lograr la regeneración es bastante largo, ¿sí? Estamos hablando de un día entero, por ejemplo, 24 horas, 48 horas. Eso quiere decir que durante esas 48 horas el sistema está vulnerable, ¿sí? Porque ahora me quedan 4 discos válidos y el quinto no sirve porque lo estoy reconstruyendo, ¿sí? Si en ese periodo de tiempo se me rompe otro disco más, ahí sí cae, ¿sí? Perdí los datos. Y como el tiempo de reconstrucción es ha crecido tanto, ¿sí? La probabilidad de que se me rompa otro disco durante la reconstrucción es no insignificante, ¿sí? No solo eso, sino que, ¿qué pasa? Normalmente, cuando uno dice, bueno, voy a armar el servidor con un RAID, ¿sí? Vamos, y uno hace la lista de cosas que tiene que comprar. Y bueno, vamos y compramos 5 discos iguales. En la misma casa que nos vende, el mismo proveedor nos vende los 5 discos, ¿sí? Entonces estamos comprando 5 discos que son muy parecidos entre sí, porque son del mismo fabricante. Como los compro al mismo tiempo, es muy probable que hayan sido fabricados al mismo tiempo, o sea que los parámetros de fabricación del disco, de todos los discos son los mismos, o muy parecidos. Entonces, si me falló un disco, la probabilidad de que me falle otro del mismo lote que fue fabricado al mismo tiempo, que yo lo compré igual y que lo he tratado de la misma forma desde que lo compré, es muy alta, ¿sí? La probabilidad de que me falle un disco y después me falle otro en el mismo lote es muy, muy alta. Muy alta me refiero a los estándares que estamos discutiendo acá, ¿no? Puede pasar, de hecho yo lo he visto pasar, que se rompe un disco, yo lo reemplazo y mientras se está reconstruyendo el RAID se me rompe otro disco, ¿sí? Y ahí, chao picho, ¿sí? Se pierde el RAID. Bueno, eso es un problema, digamos, y eso genera variaciones sobre el RAID, digamos. Uno es la última, que es un RAID 6, que tiene, bueno, básicamente lo que se hace es agregar más paridad, ¿sí? Le agregamos otro disco y le agregamos más paridad, entonces ahora se puede romper 2 discos, ¿sí? Entonces ahora sí, si se me rompe uno solo, yo empiezo la reconstrucción y si tengo la mala suerte de que se me rompe otro disco, todavía sobrevivo, ¿sí? El sistema sobrevive con 2 discos rotos. Eso ya baja la probabilidad que bueno, obviamente puede pasar, ¿no? Pero que se me rompan 3 discos es mucho menos probable, entonces, bueno, sobrevive más el RAID 6. Además se hacen combinaciones, por ejemplo, uno hace, qué sé yo, si desea hacerlo, digamos, hace RAID 5 más 1, por ejemplo, cosas así, digamos, RAID 5 más 1 quiere decir que hago un RAID 5 y después lo duplico, hago otro igual al lado, ¿sí? Entonces ahí puedo perder 2 discos también sin problema y es algo relativamente simple de hacer, digamos. Pero bueno, es un problema que sucede, digamos, y es algo que no desaparece con los discos de estado sólido, ¿sí? Los discos de estado sólido, bueno, se pueden romper también, ¿sí? Entonces el RAID es algo que hay que usar a pesar de que haya cambiado la tecnología de grabación, ¿sí? Una cosa que es importante tener en cuenta, digamos, que no es parte de la materia, digamos, pero es algo importante, es que el RAID no reemplaza el backup, ¿sí? No es un reemplazo del backup, ¿sí? El backup sirve para, aparte de que se me rompe el disco, sirve para cuando borro cosas por error, ¿sí? Yo estoy trabajando y borro un archivo, entonces voy al backup y lo busco. El RAID no hace eso. Si yo borro un archivo en el RAID lo borra y chao, lo perdí. No lo puedo recuperar del RAID, ¿sí? Entonces no es un reemplazo del backup.
un complemento nada más que para aumentar o bien la velocidad o la confiabilidad del sistema, digamos. Profe, Sí. y este RAID 6 con alguna combinación a lo mejor, pero es como que lo más moderno que hay ahora, No, porque, hay un montón de combinaciones más, digamos, hay ah, inventos de todo tipo, digamos, ¿no? porque lo siento un poco, no sé, como rústico de decir, bueno, Sí, mi sí, problema es que se me rompió uno, listo, agrego otro disco agrego para otro, paridad. digamos. Sí, me Es parece. simplemente, digamos, la probabilidad de que, acuérdense que si la probabilidad de que se me rompa un disco es P, y entonces la probabilidad de que se me rompan dos discos al mismo tiempo o muy cercano es P al cuadrado, ¿sí? Y la probabilidad de que se me rompan tres discos al mismo tiempo o muy cercano es P al cubo, o muy cerca de eso. Entonces, si la probabilidad P es baja, es un número muy chico, menor que 1, si yo lo elevo al cubo se hace mucho más chico todavía, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es esa, nada más, es agregar un disco para Claro. aumentar el factor al que estoy elevando P, digamos. Pero hay un montón de esquemas más de esto, digamos. No es que sea esto todo lo que se puede hacer, digamos. Hay un montón de combinaciones 5+6, 5+4, no sé, yo la he perdido la cuenta, la verdad no lo estoy siguiendo el tema, digamos, pero son De bueno. combinaciones de esto, digamos. Eh, digamos, imagínense, qué sé yo estoy hablando de 5 discos, 6 discos, no, para un servidor, pero esto donde se hace crítico, digamos, es usted tiene un data center, por ejemplo, ¿sí? Imagínense eh, cuántos dispositivos de almacenamiento tiene Facebook, por ejemplo, ¿sí? O, no sé, Twitter o Google, ¿sí? No, toda esa información que nosotros subimos a la nube está guardada en un disco, en algún lado, ¿sí? Está duplicada, hay backups, lo que sea, digamos, pero estos problemas siguen estando, digamos. Entonces, hay mucha gente que está dedicada a reducir los costos de esto, digamos. Imagínense que cuánta plata significa para Facebook reducir en un sexto los costos de almacenamiento, digamos. ¿Sí? Y un montonazo de plata eso, digamos, una Claro. cifra astronómica, digamos. No es que son unos 50, $60 que a mí me cuesta comprar un disquito más, digamos. Es realmente mucha guita. Entonces hay gente que se dedica, le pagan muy buena plata, nada más que para resolver estos problemas, digamos, y bajar los costos. Lo que pasa es que eso es información, generalmente es información competitiva, entonces no se publica lo más moderno, digamos, ¿sí? Es algo que por ahí lo mantienen en secreto y no dejan que los empleados publiquen, digamos. Bueno, eh, bueno, después tenemos el tema del caché de disco. Acá ya queda relativamente poco para los que están muy cansados, digamos. La idea del caché de disco es lo mismo que el caché de la memoria, ¿sí? O sea, con la diferencia de que usamos la memoria principal para hacer un caché de la información que está en el disco, ¿sí? Nada más. La memoria principal es más rápida que el disco, entonces por eso lo podemos usar como caché. Bueno, cuando hay un proceso que pide un sector, ¿sí? O un dato del disco, el sistema de caché se fija si ese sector o ese dato no están ya en la caché, y si está, se lo entrega directamente, lo saca de la memoria principal y se lo entrega al proceso, que eso es obviamente una operación mucho más rápida que esperar a que el disco la busque, ¿sí? Y esa es la ganancia que nos da el caché. Si no está, bueno, lo tenemos que ir a buscar al disco, no hay otra, y lo leemos y lo cargamos, ahora sí que ya lo leímos, lo cargamos en la caché. El tamaño de la caché de disco es limitado, entonces rápidamente se llena, y cuando tenemos un nuevo fallo de caché, tenemos que elegir qué bloque de la caché que tenemos presente vamos a reemplazar, ¿sí? Igual que lo que hacemos con la memoria. Entonces, los algoritmos son muy parecidos, digamos, una forma es, por ejemplo, una idea es reemplazar
aquel bloque de caché que ha estado una mayor cantidad de tiempo sin que nadie lo use, ¿sí? Suponiendo que el principio de localidad de proximidad se mantiene, ¿sí? Entonces, una forma de implementar esto es con una pila. Cada vez que se accede a alguno de los bloques que está en la caché, los saco de su posición y lo pongo en la punta de la pila, cosa de mantenerlo actualizado. Y cuando no me queda hay un fallo de cacheo, es decir, que el bloque que necesito no está en ninguna parte de la pila, saco el bloque que está en el fondo y uso ese espacio para cargar el bloque nuevo, ¿sí? Bueno, obviamente esto se hace con punteros, ¿no? Con una lista, no es que estoy moviendo el bloque de datos. Ese es uno. Después otro algoritmo es descartar el bloque que ha tenido la menor cantidad de referencias, ¿sí? Entonces yo puedo, no sé, contar cuántas referencias tiene cada bloque y cuando tengo que reemplazar uno, reemplazo el que tiene el número más chico, ¿sí? Bueno, esto qué sé yo, es un ejemplo, digamos, pero algo que puede pasar es que en un inicio supóngase que yo lanzo un proceso y cuando el proceso arranca, hace muchas referencias a uno o dos bloques particulares, ¿sí? Muchas referencias inicialmente, lee muchos datos y después no los usa más, ¿sí? Es solamente durante la inicialización del proceso. Entonces, durante esa inicialización, el contador de esos bloques crece mucho, pero después no se usa más. Y como tiene un contador muy alto, no se va nunca más, no lo puedo liberar y estoy desaprovechando el caché, digamos. Hay un espacio que ya no lo voy a usar, digamos. No lo puedo usar porque el contador es muy alto. Entonces, bueno, una opción para mejorar esto es dividirlo en secciones, ¿sí? Puede ser una o dos secciones, dos o tres, perdón, en el que si, digamos, el que tiene la mayor cantidad de llamados, ¿sí? Está a la izquierda, el que está más viejo está a la derecha, ¿sí? Entonces, a medida que pasa el tiempo y se van haciendo referencias, los bloques que no son utilizados se van moviendo hacia la derecha, porque son más viejos, ¿sí? Hasta que entran a la sección vieja, ¿sí? Entonces, si hay un bloque que está en la sección nueva, la sección de la izquierda, y se accede a él, bueno, se lo vuelve a poner al principio, porque lo acabo de acceder, pero no le incremento el contador, ¿sí? Si hay un fallo, traigo un bloque nuevo, le pongo el contador en 1, y si hay un bloque que está en la sección vieja y hago una referencia, lo vuelvo a la sección nueva, pero sí le incremento el contador, ¿sí? Entonces eso hace que este problema de que hay un bloque que se usa mucho seguido al principio y después no se usa más, ¿qué pasa? Ese bloque va a estar acá siempre, como se usa seguido, al principio va a quedar siempre la sección nueva y no se va a incrementar la cuenta, ¿sí? Entonces no va a quedar ocupando con esa cuenta tan grande que se generó al principio un espacio y lo voy a poder liberar después, ¿no? Bueno, y el caso de la sección del medio básicamente es muy parecido, digamos. Yo no incrementa, ¿sí? Durante un hit, pero tampoco va a ser reemplazada, ¿sí? Los bloques que se reemplazan son solamente los que están en la sección vieja, digamos. Son, bueno, variantes básicamente para lograr reducir este problema que tiene el del tema del contador, el incremento rápido al principio, digamos. Bien. Bueno, vamos a ver, no sé cómo hacemos. Bueno, vamos a empezar esto de última, si vemos que se hace muy largo, paramos. Vamos a ver un poquito sobre ya archivos, ¿sí? Vamos a ver esta clase y la clase que viene también vamos a ver sobre el sistema de archivos. La idea, ¿qué son los archivos? Digamos,
ahora que tenemos el almacenamiento secundario, ¿sí? Queremos bueno, guardar información útil ahí, ¿sí? Nuestra información la queremos guardar ahí. Ahora, la información esta hay que ordenarla de alguna forma, ¿no? Imagínense que, digamos, la estructura de los sistemas de archivos modernos que nosotros conocemos, digamos, es algo que ha ido medio como que evolucionando con el tiempo, ¿sí? No es que de entrada la primera computadora ya tenía un sistema de archivos moderno, sino que ha ido habiendo mejoras, digamos. Los objetivos del sistema de archivos, ¿sí? Son, bueno, lograr cumplir con esta idea de guardar de manera permanente o durante mucho tiempo la información del usuario, ¿sí? Poder compartir datos entre usuarios, ¿sí? O entre procesos, y guardar la información con una cierta estructura que nos facilite el trabajo, ¿sí? Cuando hablo de datos, hablo de, supongan así que ustedes tienen, no sé, la lista de empleados de la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, ¿sí? La base de datos con los empleados. Esa base de datos tiene campos como el nombre de pila, que, bueno, los nombres tienen una cierta cantidad de caracteres, tienen el apellido, la dirección, ¿sí? Que tiene letras y números, tiene, no sé, la edad, ¿sí? Que es simplemente un entero, tiene el cargo, ¿sí? Tiene cuánto cobra, tiene cuántos días de vacaciones le tocan, bueno, un montón de información sobre cada uno de los empleados de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Bueno, esa información la tenemos que guardar en algún lado de manera tal que sea fácilmente accesible, ¿sí? Para que los sistemas que utilizan esa información la encuentren medianamente rápido y sea algo práctico de utilizar, ¿sí? Entonces surge la idea de, bueno, guardar estos datos en archivos, ¿sí? La idea del archivo es una evolución, digamos, hacia la informática del archivo clásico de papel. Digamos, yo tengo una carpeta con los datos de cada uno, antes, digamos, de que existiera la informática, los empleados de la Universidad Nacional de Córdoba tenían sus datos guardados en una carpeta de papel, en una hoja que tenía todos estos datos que yo estaba mencionando, y bueno, esos datos estaban ordenados de alguna forma en una cajonera gigante, digamos, no sé, alfabéticamente, por ejemplo, ¿sí? Los ordenaban de manera alfabética, o los ordenaban por número de legajo, o bueno, como sea, digamos. Eso medio que se transportó al sistema informático, digamos, y se definen operaciones comunes que suelen hacerse con los archivos, ¿sí? Que, bueno, son operaciones que han ido resultando del uso, básicamente. Yo puedo, parece simple, digamos, lo básico, puedo crear un archivo nuevo, ¿sí? El usuario le pide al sistema que cree un archivo nuevo, entonces el sistema lo define y lo ubica en un lugar particular de la estructura. Así, después tengo lo opuesto de crear, yo quiero borrar un archivo, ¿sí? Lo quiero eliminar de la estructura del sistema, entonces, bueno, le digo al sistema quiero borrar este archivo, el sistema lo elimina. Después quiero usarlo, el archivo, ¿sí? Lo quiero abrir, ya sea para leer o para escribir, ¿sí? Entonces le indico al sistema que lo quiero abrir al archivo, el sistema lo marca como que ese archivo está abierto por un proceso particular. Generalmente lo que eso significa es que otro proceso no puede utilizarlo al archivo, ¿sí? De manera general estoy hablando, ¿no? Si ya hay un proceso que está utilizando el archivo, otro proceso no puede utilizarlo. Después, bueno, lo opuesto de abrir, que es cerrarlo al archivo, ¿sí? Liberar el archivo, decir ya terminé la operación que estaba realizando con el archivo, lo quiero cerrar para que otro proceso pueda utilizarlo. Y después es acceder a los datos en sí, ¿sí? Leer los datos dentro del archivo o escribir datos dentro del archivo, ¿sí? Estas son operaciones clásicas que se hacen con todos los archivos, ¿sí? No hay mucha ciencia acá, ¿sí? Ahora, si pensamos en la información dentro del archivo, ¿sí? Imagínense que
el almacenamiento secundario, ¿sí? El sistema de almacenamiento secundario es básicamente una serie de direcciones donde yo puedo escribir datos, ¿sí? Puedo escribir bits o bytes, o pónganse que la unidad es el byte, yo puedo escribir datos de 8 bits, ¿sí? Y bueno, eso es todo, ¿sí? Si yo digo, bueno, voy a escribir, por ejemplo, los nombres de los alumnos del sistema operativo 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo tengo los nombres escritos en un archivo de texto en la memoria de la computadora, en ASCII, ¿sí? Cada letra son 8 bits, y los tengo uno después del otro, digamos. Y ahora digo, lo voy a guardar en un archivo, entonces escribo esos caracteres uno después del otro en el archivo, ¿está bien? Esa información yo la puedo estructurar un poco, ¿sí? Diciendo que en este caso de escribir caracteres ASCII, digamos, yo puedo decir que un campo, ¿sí? Cada letra es un campo, por ejemplo, ¿sí? Yo digo que en este tipo de archivo de texto, cada letra, cada carácter ASCII es un campo, ¿sí? Es decir, es la unidad básica de información del archivo, que en este caso es una letra, va a contener un solo valor, y el tipo de datos, es decir, cómo lo voy a interpretar a esa información y su tamaño, ¿sí? En el caso que estamos mencionando, el tamaño generalmente, si fuera ASCII puro, digamos clásico, el tamaño fijo son 8 bits y listo, ¿sí? Entonces la longitud del campo está fija. Ahora bien, eso no tiene ninguna información lógica sobre la información, no tiene ningún detalle lógico sobre la información que guardo en el archivo, ¿sí? Es la unidad básica de información. Si yo junto varios campos que están relacionados entre sí, los puedo considerar como un registro. Por ejemplo, todas las letras que forman el nombre de uno de ustedes, de los alumnos del sistema operativo 1, eso es un registro, ¿sí? El registro puede ser, por supuesto, de longitud variable, ¿sí? Hay nombres más largos que otros, digamos, y son un conjunto de campos, ¿está bien? Ahora, un archivo, a su vez, es un conjunto de registros, ¿sí? Toda la lista de alumnos del sistema operativo 1 guardada en un archivo son un conjunto de registros similares que están relacionados entre sí, o no, digamos, y forman un archivo, ¿sí? Y una base de datos es uno o más archivos que incluyen datos relacionados, un conjunto de datos, registros relacionados, y además las relaciones entre esos datos están explícitas en la base de datos. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos un poco dadas las definiciones, veamos cómo hacemos para organizar la información dentro de los archivos, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos lograr con esta organización? ¿Sí? Queremos, bueno, obviamente que el acceso a la información sea lo más rápido posible, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un archivo que tiene la lista de alumnos del sistema operativo 1, ¿sí? ¿Cuánto tardo en obtener, encontrar los datos de un alumno particular? ¿Sí? Esa demora va a depender de cómo tenga organizada la información, ¿sí? Imagínense que yo hago un programa que lee ese archivo de texto, ¿sí? Con los nombres de los sistemas operativos 1, de los alumnos del sistema operativo 1, y estoy buscando un alumno en particular, ¿sí? Estoy buscando, no sé, el alumno de apellido Carrer. Bueno, mi programa no sabe dónde está, en qué posición del archivo se encuentran los datos del alumno Carrer, ¿sí? Entonces, si yo lo único que hice fue guardar los datos todos desordenados en el archivo, ¿sí? Bueno, no me va a quedar otra que buscar uno por uno hasta encontrarlo, a la información del alumno que estoy buscando, ¿sí? Si yo los puedo organizar de una forma de mejorar eso, es decir, que no tengan que estar buscando uno por uno los datos hasta encontrar el que yo busco, voy a bajar el tiempo de acceso, ¿sí? Otra cosa importante es que sea fácil actualizarlo al archivo, ¿sí? Que economice el espacio. Obviamente yo quiero que
el archivo ocupe solamente la cantidad de espacio necesaria e indispensable para guardar esos datos, ¿sí? Que sea de simple mantenimiento, que sea algo confiable, es decir, que tenga redundancia, si hace falta, para mantener la información útil, ¿sí? Que no se rompa fácilmente. Imagínense que imagínense un archivo en el que yo por error borro un byte, ¿sí? Y de repente toda la información del archivo se convierte en inutilizable, porque yo con ese byte necesitaba sí o sí ese byte para poder entender toda la información del archivo, ¿sí? Bueno, eso quiere decir que el diseño está mal, digamos, no puedo hacer algo que se rompa simplemente porque yo pierdo un byte, ¿sí? De última, perderé un campo o un registro, pero no puedo perder toda la información del archivo, digamos. Tiene que ser una cosa confiable, ¿sí? Entonces, como este tema de la organización es algo puramente lógico, ¿sí? No hay ninguna restricción física que me diga qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo hacer. Hay infinidad de formas de organizar la información dentro de un archivo, ¿sí? Todos esos formatos de archivos que se ven en las diferentes aplicaciones, de diferentes maneras de guardar la información, ¿sí? Bueno, hay tantas como gente escribiendo esa información existe, digamos. Nosotros vamos a ver cosas muy básicas, que son estos 4 ejemplos, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que, bueno, los formatos de, ¿cómo será que hay variedad? ¿Sí? Que un mismo fabricante está cambiando permanentemente el formato de sus archivos. Por ejemplo, imagínense el caso de los archivos de Excel o los archivos de Word, ¿sí? Son del mismo fabricante y son formatos que no son compatibles entre sí, ¿sí? Todo el tiempo cambiando, digamos. Entonces, si un solo fabricante no se puede poner de acuerdo en la forma de guardar la información, imagínense diferentes fabricantes o desarrolladores de software, ¿sí? Entonces, bueno, acá obviamente no podemos ver todos los formatos de archivo existentes, sino que vamos a ver estos ejemplos clásicos, digamos. Son las pilas, el archivo secuencial indexado y el indexado puro, ¿sí? Bueno, en las pilas los datos se guardan en el orden en el que llegan, ¿sí? Y los registros, bueno, pueden tener diferentes campos y esos campos pueden ser de diferente tamaño, ¿sí? Entonces, como no hay ninguna estructura clara para los registros, yo no sé, no está definido de antemano el tamaño de cada registro, ¿sí? Entonces, si yo estoy buscando un registro particular, bueno, no me queda otra que leer cada registro para saber a dónde termina y dónde empieza el registro siguiente, ¿sí? Yo leo el primero hasta que la información del tamaño de ese registro se encuentra dentro del mismo registro. Entonces me dice, bueno, el primer registro llega hasta acá. Bien. ¿Es este que estoy buscando? No. Bueno, entonces a partir de acá busco el segundo registro. El segundo registro llega hasta aquí. ¿Es este el registro que estoy buscando? No. Entonces, y así, ¿sí? Si yo quiero buscar un registro particular, tengo que leer todo el archivo hasta encontrar el que estoy buscando, ¿sí? Porque yo no sé a dónde va a empezar y dónde va a terminar ese registro que yo estoy buscando, ¿sí? Tiene que hacer una búsqueda exhaustiva, ¿sí? Entonces, bueno, si yo tengo que hacer muchas de estas búsquedas, es una cosa bastante lenta, digamos, no está diseñado esto para hacer búsquedas individuales de archivos, ¿sí? De campos o registros. Sí es útil si yo quiero, por ejemplo, guardar mucha información al mismo tiempo, ¿sí? Yo la tiro ahí, la apilo acá, y después la accedo toda junta, por ejemplo, saco todos los registros uno tras del otro. Entonces eso puede ser eficiente para eso, digamos. Una variante del archivo de pila, justamente para mejorar la velocidad de búsqueda, es un archivo secuencial, ¿sí? Acá los registros son todos del mismo formato, ¿sí? Es decir, todos tienen la misma longitud. ¿Eso que me dice? Que si yo busco el registro 53, simplemente multiplico el tamaño de un registro por 53 y yo sé a dónde termina el registro que estoy buscando, ¿sí? Lo puedo ir a buscar directamente, no tengo que leer el archivo del principio, ¿sí? Puedo hacer un salto directo a la posición que necesito. Dentro de un registro los campos son todos iguales también, ¿sí? Entonces hay una buena estructura ya predefinida
que me dice el tamaño de los campos y el tamaño de los registros, ¿sí? Generalmente, los registros se van a distinguir entre sí por un campo, se elige, digamos, que se llama el campo clave, y que es el que se utiliza para ordenarlos a los campos, ¿sí? Entonces, básicamente cuando yo busque, voy a hacer la búsqueda en función del campo clave, ¿sí? Yo digo, bueno, quiero al registro número 53 o 42, o si es en vez de ser numérico es alfanumérico, bueno, voy a buscar el registro A, B, C, D, por ejemplo. Entonces, yo voy recorriendo el archivo secuencial buscando que el campo clave coincida con el campo que yo estoy buscando, ¿sí? Estoy buscando carrer. Entonces, si están ordenados por apellido, voy buscando la A, no, B, acá empieza la C, busco carrer, acá lo encontré, este es el campo que estoy buscando, ¿sí? Esa es la búsqueda con el archivo secuencial. Ahora, aún así, si bien esto es más eficiente que la pila, porque no tengo que leer todo el registro para saber a dónde termina, simplemente leo el campo clave, que yo sé el tamaño que tiene porque está predefinido, entonces la búsqueda es mucho más rápida que en una pila. Ahora, el problema que tiene es que para buscar en promedio, ¿sí? Si yo hago muchas búsquedas, quiere decir que en promedio, para buscar un registro, voy a tener que leer la mitad del archivo, ¿sí? Hasta encontrarlo. Voy a tener que ir buscando, este no es, este no es, este no es, este no es, acá está el campo que estoy buscando, voy a tener que leer la mitad del archivo para encontrar el registro que estoy buscando, ¿sí? Entonces, yo le di estructura a la información con el archivo secuencial, ahora le vamos a dar un poco más de velocidad a la búsqueda, ¿sí? Y para eso vamos a agregar un índice, se conoce como un índice acá, es otro archivo, ¿sí? También secuencial, otro archivo también secuencial, bien digo, que es el índice, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Supónganse que de vuelta estamos con la lista de alumnos, ¿sí? Entonces, la lista de alumnos la tengo toda metida en el archivo principal, ¿sí? Que dice main file ahí, uno después del otro, en un archivo secuencial, ¿sí? Ahora, yo tengo, por ejemplo, por dar un número, ¿no? Tengo 12 alumnos que empiezan con la letra A, después tengo 4 con la B, cuyo apellido empieza con la letra B, después tengo 7 que empiezan con la letra C y así, ¿está bien? Entonces, como el archivo secuencial está ordenado por el campo clave, que en este caso es el apellido, los primeros 12 registros son los alumnos con la letra A, ¿está bien? Entonces yo sé que los alumnos con la letra A empiezan en la posición 0, ¿sí? Entonces yo pongo en el índice, pongo dos columnas, digamos, que dice, bueno, la A empieza en la posición 0, ¿sí? La B va a empezar en la posición 13, ¿sí? Entonces pongo eso en el índice. La B empieza en la posición 13. La C empieza en la posición, no sé, 17, y así. Pongo todas las letras del alfabeto y la posición a donde empiezan a aparecer apellidos con esa letra, ¿está bien? Entonces, volvemos a la situación previa. Yo estoy buscando carrer, ¿sí? Entonces, antes, si no tenía el índice, tenía que buscar, bueno, estos son todos con A, todos con A, todos con A, estos después vienen todos con B larga, B larga, B larga. Acá ya empezó la C y acá sí busco carrer. Acá, listo, lo encontré, ¿sí? Tenía que ir recorriendo todo el archivo secuencial hasta encontrar el que estaba buscando, ¿sí? Ahora, en cambio, con el índice, yo puedo decir, bueno, estoy buscando carrer. Entonces, el primero me dice la A, no, este no es. La B, no, este no es. Hice 2 lecturas solamente, ¿sí? La C, este es. La C empieza en el 17. Entonces, salto directamente a la posición 17, ¿está bien? Y lo único que hice fueron 3 lecturas hasta ahora. Comparen eso con haber hecho las 17 lecturas desde la A a la C, ¿está bien? Entonces, ahí tuve una ganancia de velocidad, ¿sí? Y eso me permite buscar mucho más rápido los registros que estoy interesado, ¿sí? Como en los archivos se puede leer y escribir, si yo agrego un campo, un registro, perdón, agrego un alumno nuevo,
lo tengo que ubicar como esto tiene que estar ordenado alfabéticamente por el apellido, lo tengo que ubicar ahí al medio, ¿sí? Normalmente lo que se puede hacer es agregar un archivo de overflow, ¿sí? Ahí voy agregando los registros nuevos y de vez en cuando reordeno todo el archivo y meto los registros nuevos en la posición que les corresponde. Cada registro tiene un puntero que me dice si el próximo registro está en el archivo principal o está en el archivo de overflow, ¿sí? Para poder salir cuando agrego registros nuevos. Entonces, la idea del índice es acelerar la búsqueda dentro del archivo secuencial, ¿sí? Bien. Acuérdense que el índice no tiene todos los registros, sino que tiene algunos, ¿sí? Y solamente mirando al campo clave, ¿sí? Del archivo secuencial. Otra forma de archivo que tiene mucho más overhead, es decir, ocupa bastante más espacio, pero me permite buscar por cualquier tipo de cambio, ¿sí? Es un archivo indexado puro, digamos. Se hacen índices exhaustivos, ¿sí? Para cada campo de los datos, ¿sí? Es decir, supónganse que los registros tienen apellido, nombre y, no sé, número de documento, ¿sí? O fecha de nacimiento, lo que sea. Entonces yo digo, bueno, quiero buscar por, no sé, fecha de nacimiento, ¿sí? El índice de fecha de nacimiento es exhaustivo, es decir, están todos las fechas de nacimiento. Yo busco ahí y ya sé a dónde está dentro del archivo completo el campo, el registro que estoy buscando, ¿sí? Entonces, en vez de leer todo el archivo, solamente tengo que leer todo un índice, ¿sí? Que es bastante más chico porque solamente tiene la información de ese campo particular, ¿sí? Entonces, la búsqueda por fecha de nacimiento es más rápida leyendo el índice que si tuviera que leer todos los campos del archivo, ¿está bien? Y lo que me permite es buscar por cualquier tipo de campo, ¿sí? No solamente por el campo clave, sino por cualquier otro campo puedo buscar. Bueno, esta creo que era la última, logramos terminar, digamos. Estos ejemplos que doy acá son muy básicos, ¿sí? Es simplemente para entender el problema de cómo organizar la información, ¿sí? Profe, me quedó un poco de duda en el último, en el archivo indexado, porque usted Sí. mencionó que tiene más overhead de esto. Claro. ¿Por qué tendría más overhead? Es lo que no me quedó. Bueno, digamos, yo tengo toda la información en el cuadrado grande este, ¿sí? Y además tengo los índices, ¿sí? Y los índices no son triviales, porque imagínense que hablando de cifras grandes, ¿no? Supónganse que yo tengo, no sé, 50 alumnos, ¿sí? En el archivo principal tengo almacenado el nombre de pila, el apellido y la fecha de nacimiento de cada uno de los 50 alumnos, ¿sí? Eso ocupa una cierta cantidad, ¿está bien? De información, de espacio en el disco, ¿sí? Ahora, yo hago un índice exhaustivo de los nombres de pila, ¿está bien? Un índice exhaustivo quiere decir que tengo, acá en este índice, tengo todos los nombres de pila, de vuelta, ¿sí? Tengo, no sé, Abdala, Argañarás, Carrer, Carranza, están todos los nombres, todos los apellidos ahí. Y la posición dentro del archivo principal, ¿sí? Entonces, la información de ese campo particular del apellido la tengo duplicada. Una vez la tengo en el archivo y otra vez la tengo en el índice. Si tengo Claro, un no índice todos, profe, ¿no? exhaustivo, Sino que... bueno, en este caso, en este caso es exhaustivo, ¿sí? Están todos acá. Porque fíjense, como el archivo no está ordenado, ¿sí? Yo no puedo hacer el Ah, truquito que hacía claro, antes pensé que... de poner de a pedazos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como voy a tener más de un índice, bueno, no lo puedo ordenar, digamos. Si lo ordeno por apellido, no lo tengo ordenado por el nombre pila. Y si lo tengo ordenado por el nombre pila, Ah, no lo tengo claro. ordenado por fecha. Entonces, básicamente no lo puedo ordenar al archivo. Entonces no me queda otra que hacer un índice exhaustivo acá, ¿sí?
Y eso me aumenta el espacio que me ocupa la información porque estoy duplicando los apellidos o duplicando los nombres de pila, qué sé yo. Pero bueno, es un costo que yo pago para poder buscar por cualquier campo, ¿sí? De una forma más rápida, digamos, que leer todo el archivo. Por eso es que digo que tiene un poco más de overhead. Overhead en el sentido de espacio ocupado. Claro. Sí, sí, entiendo. Bien. Bueno, eso sería todo por hoy. No sé si alguien más tiene más preguntas, algo que no les haya quedado claro de lo que vimos antes. Por mi parte, todo claro, profe. Bien. Perfecto. Voy a parar de grabar esto. Acá está la grabación.